Hola, recibí un mensaje por parte de Daniel que me estaba preguntando de cómo utilizar la retícula y él me mandó el trabajo que ellos estaban haciendo como ejemplo de lo que de una de las propuestas que ellos tenían para hacer un icono basado en la retícula que están utilizando y me preguntó que él había tenido que hacer una reducción al icono, que si era correcto que esto pasara, que hubiera una desviación dentro de la retícula. Entonces hice una sesión con él para mostrarle cómo utilizar la retícula y creo que eh, he debido grabarla para compartirla con todos, pero ya que no la grabé, voy a intentar hacerla otra vez en un video y compartirlo. Esta es la segunda vez que hago el video porque lo hice completo, quedó un poco largo, pero adicionalmente el audio se dañó, entonces voy a mostrarles de cero otra vez. Lo primero es hablar un poco de la retícula que ellos utilizaron y cuál es la lógica que hay detrás de eso y por qué tiene sentido. Normalmente nosotros utilizamos una retícula porque tener una retícula nos permite que todo lo que hagamos dentro de esto funcione sobre una misma lógica. En el caso de esta retícula particular, esta retícula utiliza un módulo que es un cuadrado, que tiene un círculo dentro de ella, o circunscrito, y que se divide en diagonales y verticales. En ese caso en particular, como para que este objeto funcionara como un supermódulo, deberíamos crear un círculo que le diera la misma lógica. Entonces, en ese sentido, voy simplemente a copiar, voy a desbloquear aquí la capa de la retícula y voy a copiar uno de estos círculos, pegarlo. Idealmente cuando yo hago el control C, control B, mejor que hacer un control C, control B si yo quiero mantener la posición, es hacer control C, control F y el objeto pega en el mismo lugar. Entonces simplemente voy a extenderlo, ampliarlo y si yo estoy utilizando un sistema de guías inteligentes, él se va a pegar a la guía y me va a mostrar el tamaño. Este sería, digamos que el macro módulo. Ese módulo es un cuadrado con un círculo dividido en diagonales, horizontales y verticales. ¿Sí? Si esa es la división que yo hago, si ese es el módulo que yo estoy utilizando, el módulo se divide en mitades y esas mitades a su vez se subdividen en mitades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en principio, cualquier cosa que mantuviera esa estructura sería la retícula. La retícula no es solamente esto que yo dibujé aquí, sino que la lógica de la retícula va al punto en el cual yo podría decir, este círculo que existe aquí, si yo lo proyecto hacia adelante, vamos a copiarlo otra vez y pegarlo, si yo lo proyecto hacia uno inferior, hundiendo la tecla Shift y utilizando las guías inteligentes, yo puedo tener un círculo que es completo, que es medio, que es un cuarto, y si yo sigo así, que es un octavo, otra vez guías inteligentes, y si yo sigo así, control F, que es un dieciseisavo, ¿sí? De este módulo completo. Y todos están dentro de esa misma lógica. Fíjense que aquí, por ejemplo, lo que habíamos hablado en la clase anterior, Daniel y el grupo Daniel está utilizando un 64avo y un 128avo como los grosores de la línea, que es lo que yo debería buscar dentro del diseño del icono que yo estoy haciendo. En ese sentido, para hacer esta misma botella, utilizando las medidas la lógica de la retícula, yo lo que puedo hacer es, voy a poner primero con control R, poner mis líneas guía, mis reglas, perdón, de la pantalla y voy a empezar a hacer esta botella. Digamos que lo primero que yo veía de esta botella, o que hablamos con Daniel, es primero que no entra dentro de la lógica de la retícula, segundo que es un poco gruesa en esta parte de abajo, entonces pensábamos en adelgazar el cuerpo de la botella y en adelgazar también el cuello de la botella para que quede un poquito más proporcionado. Entonces voy a partir de decir, este espacio entre estos dos es demasiado grande, el siguiente que le seguiría lo puedo encontrar a partir de seguir la estructura de la retícula. ¿Qué significa eso? Si estos dos son demasiados, el siguiente que le seguiría sería este punto de acá. Yo puedo pegar las líneas, si yo arrastro desde las reglas, hundo y arrastro, puedo sacar líneas guía
y las puedo pegar en los puntos de intersección. Y ellas utilizan los márgenes inteligentes para pegarse. Entonces yo podría decir que este sería el siguiente grosor rectángulo, el siguiente grosor que yo quiero utilizar para la botella que yo estoy haciendo, de línea guía a línea guía. Si yo siento que es muy delgado, yo puedo ampliarlo y utilizar, perdón, aquí no quedó bien. Este es el siguiente grosor que yo quiero la botella. Si yo pienso que es muy delgado, que debe ser más grueso, yo puedo ampliarlo otra vez utilizando las líneas guía y la lógica de la retícula, es decir, octavos, 16avos, 32avos, 64avos. ¿Sí? Una vez ya yo creo esto, fíjense que una de las cosas que utilizan el grupo de Daniel es una curva. Esta curva de aquí debería ser estándar para todos los elementos de los iconos que yo desarrolle. Pero ¿cómo hacerla estándar? Entonces ahí viene la pregunta, voy a repetir aquí este cuadrado un momento otra vez porque quiero hacerlo que se intersecte de manera adecuada. Ahí no quedó, pareciera que no está intersectando de manera adecuada. Y lo voy a bajar aquí hasta la siguiente intersección. ¿Sí? Si yo quiero que ese círculo quede de manera correcta en todos, yo debo plantearlo dentro de la misma lógica de esta estructura. ¿Qué significa eso? Voy a acercarme aquí, este cuadrado lo puse en una capa que no es, entonces voy a llevármelo, control X, y voy a crear una nueva capa de trabajo. Para eso voy a ocultar las otras capas que tiene Daniel y voy a crear aquí una nueva capa que voy a colocar encima de todo. ¿Sí? Esta nueva capa, en ella voy a colocar el objeto que acabo de cortar. Fíjense que está en amarillo, el amarillo es muy difícil de ver. Ustedes pueden cambiar eso diciéndole aquí opciones de la capa y cambiando ese color por un color que les sirva más. Vamos a hacerlo en rojo oscuro. Listo. Ok. Vale. Entonces ahora yo puedo, cuando selecciono este objeto, van a ver que ya ahora no se pone amarillo sino rojo. Listo. Este objeto no tiene ninguna línea marcada, voy a ponerle una línea de borde y lo que voy a hacer es que voy a hacerle esta curva. Esta curva debería ser, como les decía, de una porción de esto. En este caso yo puedo medir cuánto es esa porción que están utilizando ellos o qué es lo más cercano a esa porción, simplemente colocando el objeto dentro de mi retícula. Voy a alinearlo con los bordes, ¿sí? Y ahora voy a buscar qué es esta curva. Entonces voy a acercarme y voy a decir, voy a traer líneas guía, ¿listo? Entonces primera línea guía, aquí a un 16avo, ¿sí? La curva no es de un 16avo, si la ven, es más pequeña. Voy a seleccionarla para que sea visible, si la ven. Es definitivamente no es un 16avo. Vamos a un 32avo, entonces ¿cómo hago un 32avo? Trazo una diagonal desde el punto de intersección de acá hasta el punto de intersección. Fíjense que aparece esta línea aquí, vertical, punto de intersección, y ahí bajo una línea guía que la puedo intersectar simplemente parándome en el punto de intersección. Esto es un 32avo. Fíjense que ese sí me marcaría el círculo que está haciendo esto, pero para que quede todavía más cercano tengo que encontrar el centro de esa circunferencia, por lo cual voy a irme y trazar aquí la siguiente circunferencia, otra vez. Fíjense que la intersección inteligente me permite hacer esa diagonal. Aquí me quedaron las diagonales que no quedaron marcadas. Esta, por ejemplo, no tiene color, simplemente voy a darle el color de esta. Y creo que hay una diagonal más en algún lado que yo tracé. Esta aquí, fíjense, voy a ponerle el color para que se vea la diagonal. Y ahí ya yo tengo una curva de un 32avo que su centro está en un 64avo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que esta diagonal me va a servir, yo la voy a poder poner en cualquier, vamos a hacerlo hacia allá, vamos a sacar otra vez el icono del espacio donde estamos trabajando para que no nos incomode. Y ahora me voy a acercar aquí y voy a coger esta diagonal que acabo de crear y yo la puedo poner, esta diagonal básicamente, revisemos que esté bien, sí, la puedo poner en cualquier esquina de mi objeto y me va a servir para definir el centro de esa circunferencia que yo necesito. ¿Listo? Entonces me llevo la diagonal, la alineo con este objeto, fíjense,
Importante que quede alineada con la horizontal y con la vertical. ¿Listo? Este es el centro que me marca un 64. No voy a hacer, voy a hacer la curva de una vez, hagamos la curva de una vez, porque luego voy a recortar y ponerle las curvas de arriba. Entonces simplemente lo que hago es que selecciono el objeto que quiero curvar, ¿sí? Si el objeto tiene más nodos, no me van a aparecer estos punticos de una vez, luego lo vamos a ver con otro objeto, pero si el objeto no tiene más nodos, como este, como un cuadrado, me va a aparecer de una vez este puntico circular, simplemente lo voy a empezar a jalar y lo voy a llevar al punto de intersección exactamente de un 64. Y esto me da la curva que yo necesito para mi botella de un 64. La segunda parte va a ser la parte de arriba de la curva, de la botella, perdón, la curva de arriba de la botella. Para hacer esa curva, lo que voy a hacer es, fíjense que yo definí aquí unas curvaturas particulares que son dentro de esa retícula, voy a tomar una de estas curvaturas. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a copiar y la voy a pegar en mi capa, ¿sí? Y me la voy a llevar a la capa y la voy a colocar alineada, fíjense que se alinea tanto superior como lateral, como el centro, con la retícula que yo estoy trabajando, porque es una de las circunferencias de la retícula, ¿sí? Esta circunferencia me va a hacer la curva de arriba. Para que me haga la curva del otro lado, simplemente voy a duplicarla y voy a colocarla aquí. ¿Listo? Alineada. Entonces ahora lo que yo necesito es cortar este objeto por este lado. Lo primero que yo voy a hacer es recortar este objeto, esta parte de arriba, ¿sí? Y dejar solamente estas circunferencias. Hay diferentes formas de hacerlo, voy a mostrarles una en particular porque luego voy a utilizar otras en otra parte del video. Y lo que voy a utilizar es la herramienta aquí de esfero, el Pen Tool, y selecciono el cuadrado que quiero recortar y voy a adicionarle nodos. Esos nodos, si yo me paro en la intersección, van a quedar exactamente, perdón, escape. Vamos a hacerlo otra vez. Selecciono el objeto. Si yo me paro en la línea de ese objeto, debería aparecerme. Fíjense que si no me aparece el más, significa que no estoy adicionándole nodos al objeto. ¿Sí? En este punto me está diciendo que no le estoy adicionando nodos a ese objeto. Entonces, vámonos otra vez aquí. Escojamos específicamente la herramienta de edición de nodos. Fíjense que tiene que quedar iluminado. Si yo me paro aquí, le ilumino, le adiciono nodos es al círculo. Voy a parar más al lado. No me nos está dando. Vamos a ver por qué. Vamos a mover este círculo para que me dé espacio. Y ahora sí voy a ir con el de edición. Y voy a adicionarle a este objeto nodos aquí. Nodos. Vamos a volvernos acá, volverlo a poner alineado. Este me da los puntos de intersección. Vamos a marcar otra vez. Herramienta de adición. Adición aquí en la intersección. Adición aquí en la intersección. Fíjense que siempre esté, que no se ilumine el círculo, porque eso significaría que le estoy poniendo es al círculo del nodo. Y no me dio. Me falta uno más. Movamos este círculo un poquito para allá. Y vamos a seleccionar otra vez el cuadrado. Y herramienta de edición de nodos en la intersección y el punto siguiente. ¿Qué hace eso? Que yo tenga unos nodos por los cuales yo puedo deformar mi objeto. Entonces voy a seleccionar herramienta de nodos. Voy a tomar estos dos nodos de aquí arriba. Voy a moverlos por debajo de la circunferencia. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo aquí. Los selecciono. Y los muevo por debajo de la circunferencia. ¿Listo? Esos quedaron al punto de contacto con las esferas, con estas circunferencias, entonces no va a quedar desarmada mis nodos de lo que estoy creando. Selecciono las dos circunferencias que adicioné, selecciono el cuadrado y con la herramienta aquí de Pathfinder las uno. ¿Listo? Ya tengo la base de la botella. Ahora voy a hacer el pico de la botella. Otra vez, para que el pico sea proporcionado, yo tengo que utilizar la proporción que yo estoy generando dentro de mi retícula.
Entonces yo tengo diferentes puntos. Yo podría hacerlo de este grosor. Fíjense, voy a hacerlo intersección, línea guía, intersección. Pero es muy delgado para la botella. O podría crear esta, que es demasiado ancho. O puedo irme una en el centro. Entonces para irme una en el centro simplemente trazo una nueva diagonal. Miren dónde, siempre revisen dentro de las capas dónde están dibujando. Esa diagonal la voy a irme y voy a crearla en la capa de las capas para que no me genere problemas después. Diagonal, líneas guía me ayudan a generarla. ¿Sí? Y lo mismo aquí. Entonces, desde aquí, intersección, hasta aquí, intersección. ¿Se la ven? Que se genera ahí el cuadrado imaginario. Listo. Y ahora esas dos líneas diagonales que acabo de crear, para que sean visibles, les voy a dar, copiar las propiedades de esta línea. Ahora ya las vemos. Y ahora simplemente traigo dos nuevas líneas guía y las intersecto en ese punto. Si pienso que es demasiado grueso, aún podría adelgazarla, ya sea a la mitad de esto o, ¿sí? En este caso voy a dejarla de ese grosor, es tal vez un poquito grueso, pero en este caso no es importante. Y voy a irme hasta este punto de arriba. Va a quedar un poco largo el cuello, pero luego puedo modificarlo. ¿Listo? Ahí. ¿Vale? Una de las cosas es que voy a cambiarle el color a este objeto para que veamos que hasta ahora ya está creado. Y voy a cambiarle un poquito el grosor a ese objeto. Listo. Entonces ahora tengo el cuello de la botella. Otra vez voy a copiar las propiedades de este. Y hay dos cosas que tengo que hacerle. Tengo que hacerle ahora esta curva de esta parte de aquí, ¿sí? Para eso voy a irme y voy a utilizar una de las curvaturas que yo tengo aquí, que yo ya definí, ¿sí? Yo puedo tomar esta y simplemente traerla y ver esta curvatura que me da, ¿sí? Esa sería la curvatura, pero para probar, como ya utilizamos esta curvatura para esta parte de aquí, voy a utilizar una más pequeña. Entonces voy a irme aquí, seleccionarla y mirar cómo funciona. Me parece que está bien. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a copiar y me voy a ir otra vez a mi capa de aquí de arriba, donde estoy trabajando, pegarla y lo que voy a hacer es que la voy a ubicar pegando contra este borde y contra este borde. Ella se debe pegar naturalmente por guías inteligentes, pero voy a acercarme solamente para garantizar que sí esté pasando. Para hacer eso es preferible cambiar aquí a la vista de Outline, que me permite ver las líneas. Yo me puedo acercar todo lo que quiera y ver, por ejemplo, fíjense que aquí no está tocando, sino que se está superponiendo. Vamos a ver en el lateral. En el lateral sí está bien, está apenas tocando. Eso significa que yo puedo moverla verticalmente para que cuadre con la parte de abajo de esta curva. Entonces simplemente voy a irme aquí lo más cercano posible. Voy a seleccionar esta curva y voy a moverla hacia arriba hundiendo la tecla Shift para que se mueva en línea, no se descuadre de la parte de arriba donde está cuadrada, hasta que las dos se toquen. No quedó bien. Entonces vamos a... Listo. Solamente tocándose. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esto me genera este espacio imaginario de aquí, esta contraforma imaginaria que llena el resto de la botella. Ahora, para generar esa contraforma imaginaria, lo que yo voy a hacer es que voy a generar un rectángulo que intersecte en este punto. Fíjense, yo simplemente me mantengo en el punto y él me hace la guía inteligente. Un rectángulo que intersecte este con este otro punto de intersección de la parte de abajo, ¿sí? Que es este punto de acá. ¿Listo? Si el punto de intersección no es exacto, yo puedo acercarme otra vez con la lupa y buscar el punto de intersección. En este caso creo que es el punto de intersección real de las dos, así que estamos bien. Y fíjense que cae dentro de la retícula, que esas son cosas que son importantes de tener la retícula. Ahora voy a cortar este objeto para llenar este vacío de la botella que me falta. Entonces, ¿qué hago? Para hacer un corte de un objeto tengo que garantizar que el objeto que va a cortar al otro esté en la parte de arriba, esté encima. Entonces lo que hago es que le digo organizar, mover hacia el frente, ¿sí? Selecciono el objeto que está en la parte de abajo y me voy otra vez al Pathfinder y le digo recortar o minus front.
¿Listo? Fíjense que si ahora me voy otra vez a la vista de GPU, yo tengo esta curvatura que es la que me va a adicionar la parte fragmentada de la botella que me hace falta. Entonces, ¿qué hago? Duplico, como esta es exactamente igual a la que vendría acá, simplemente lo que voy a hacer es duplicarla, puedo arrastrar hundiendo la tecla Shift y la tecla Alt mientras estoy arrastrando y suelto primero el mouse y ya me genera una copia y luego sí puedo soltar el Shift y el Alt y ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta o reflejarla con objeto, transformar, reflejar, vertical, ok, y voy a arrastrar este objeto hasta el borde a que empate otra vez. Como está pegado con la retícula puedo utilizar las guías inteligentes. Ahora selecciono los 4 objetos, ¿sí? Y los uno. Y ahora tengo, si se dan cuenta, subo el grosor a la botella, tengo la base de la botella con la que voy a trabajar, ¿sí? Fíjense que ya no tengo todos estos problemas que tiene aquí Daniel en el diseño de la botella. Listo. Una de las cosas que pasa aquí, si se dan cuenta, aquí hay un error en esta parte de acá. Y ese error es solucionable. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando haciéndole la etiqueta a la botella, yo podría perfectamente, simplemente selecciono, creo la etiqueta donde yo quiero crearla. Ojalá, ojalá no, siguiendo la retícula. ¿Listo? Y yo puedo copiar este objeto, control C, pegarlo, control F, garantizar que está arriba del otro objeto. Ah, bueno, en este caso no, porque no voy a cortar, sino que voy a intersectar. Entonces yo selecciono los dos objetos que voy a intersectar, ¿sí? Y le busco este objeto que es la intersección. Entonces fíjense que yo podría crear una etiqueta que mantiene la misma curvatura, que está dentro de la retícula y que de alguna manera funciona, que no tiene estos problemas de alguna manera que se alcanzan, yo creo, a ver acá, de error, de falta de cuadre entre los dos objetos. ¿Listo? Yo no quiero realmente la etiqueta ahí, yo quiero la etiqueta un poco más abajo, entonces voy a ceñirme a esta retícula particular y voy a colocar mi etiqueta aquí. ¿Listo? ¿Qué me falta? Me falta la cabeza de este objeto. Entonces, para hacer la cabeza, fíjense que una de las cosas que utiliza aquí Daniel, lo que voy a hacer es medir otra vez la curva que está utilizando. Entonces voy a irme aquí, arrastrarlo, y fíjense que si lo coloco aquí arriba, la curva es casi, salvo por un error en la parte de aquí de la esquina, es casi esta curva que está acá. Entonces, fácil, echemos otra vez el objeto para allá atrás. Esta es la curva que voy a utilizar, ¿sí? Para la cabeza. La botella está un poco larga, no me va a caber del todo la cabeza, entonces voy a hacer la cabeza un poco más abajo, ¿sí? Voy a hacer la cabeza en este punto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar esta cabeza, esta parte. Voy a irme otra vez a la capa donde estoy trabajando, pegarla, ¿sí? Y voy a utilizarla, colocarla en la situación en la que yo quiero utilizarla, ¿sí? Entonces yo digo, voy a utilizar esta porción para hacer la cabeza vamos a ver si es adecuado con lo que está aquí Daniel. Vamos a situarla, alinearla. Es un poco más corta, entonces utilicemos la retícula, cogemos este objeto y lo ubicamos, por ejemplo, fíjense, voy a colocar aquí la línea guía, ubicamos el centro de este objeto, miren que la línea guía está alineada con la retícula que yo estoy utilizando y el círculo que va a quedar alineado con esa retícula que yo generé. ¿Listo? La parte que yo voy a utilizar es esta parte superior de esa circunferencia. Entonces, para utilizar esa parte superior, lo primero que va a hacer es cortar la circunferencia. Entonces, va a crear un cuadrado que me cubra la parte que voy a eliminar de la circunferencia y voy a seleccionar los dos objetos y decirle otra vez con el Pathfinder recortar, minus front. Este objeto, si se dan cuenta, la cabeza del spray, este objeto se recorta en este punto, pero en este punto es recta esta parte de aquí arriba. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decidir hasta dónde va esa cabeza. En este caso particular, esa cabeza la voy a mandar hasta este punto de acá, lo que significa que tengo que
quitarle esta porción de acá. Entonces hago un cuadrado que cubra esa porción, ¿sí? Y selecciono otra vez los dos objetos y le digo menos el de enfrente. Pero esta parte de aquí es recta, esta parte es cuadrada. Entonces para hacer eso, genero un cuadrado. Fíjense que el hecho de tener la retícula me ayuda a que todo se empalma con esa retícula y no tengo que hacer un esfuerzo muy grande, ¿sí? Ahora esta parte, adicionalmente a esta porción de aquí que tiene saliente, va a tener esto que es la boca y esto que es la curvatura donde va a ir el gatillo. Entonces para hacer esas dos partes, lo primero que voy a hacer es que voy a duplicar este objeto y voy a hacer la parte de arriba, que obviamente, fíjense, voy a seguir con la utilización de la retícula y voy a extenderlo hasta acá. Voy a extenderlo tanto eh, porque la curvatura que va a venir acá en esta parte me va a quitar una porción de eso. Entonces, para que me quede la boquilla dentro de este espacio, voy a mantenerlo un poco más largo. Aparentemente es bastante largo, pero ya cuando quede generado se van a dar cuenta. Listo. Tengo tres partes que yo podría unir ya y me hace falta una porción de aquí, que es esta curva de acá. Entonces para eso voy a utilizar otra vez las curvaturas que yo escogí aquí. Creo que esta es tal vez la más cercana. Voy a copiarla, voy a regresarme otra vez a la capa donde quiero pegarla y la voy a traer a donde la voy a utilizar. ¿Sí? Esta curvatura, fíjense que va de este punto a este punto. La siguiente curvatura va desde la esquina hasta la esquina, que sería demasiado. Entonces voy a utilizar esta curvatura como la base para lo que yo voy a hacer. Siempre asegúrense de que quede perfectamente alineado con los centros que se está planteando en la retícula. Y luego vamos a adicionar aquí un cuadrado más, que lo que va a hacer es lo mismo que hicimos con la botella, alinearse con los centros de toque de esta circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a pasar esta circunferencia adelante. Y esta circunferencia va a cortar este cuadrado que dibujé. Entonces, recortar. Y luego voy a tomar este cuadrado, más el cuadrado que hice para la boquilla, más el cuadrado que hice para la porción de abajo, más la circunferencia que cubre la parte de atrás de la botella, ¿sí? Y los voy a unir todos. Entonces voy aquí y le digo unir. Entonces ya yo tengo la cabeza del spray. Es posible que yo haya podido hacer esto un poco más pequeño, pero pues en este caso no importa mucho. Y ahora le voy a hacer las curvas, todas estas curvas. Recuerden que nosotros habíamos trazado aquí esta diagonal pequeñita que está aquí con la intención de hacer las curvas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrarla y me la voy a llevar hacia arriba y la voy a ubicar donde yo quiero, en cualquiera de las esquinas que me permita hacer la curva, fíjense. En este caso lo que voy a hacer es que la voy a girar, entonces le voy a decir objeto, transformar, reflejar, vertical, ok, y la voy a poner aquí abajo porque aquí abajo ya tengo una diagonal, ¿sí? Simplemente me voy a asegurar de que intersecte todos los puntos y este va a ser el centro de la circunferencia que yo voy a trazar. ¿Qué significa eso? Fíjense que aquí quedó creo que un error de la circunferencia, pero este debería intersectar con este punto de aquí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es hacer la curvatura, simplemente selecciono el objeto. Como este objeto no es un cuadrado, sino que ya es un objeto complejo, selecciono nodos y me aparecen las curvaturas aquí. Voy a jalar la curvatura y llevarla hasta el punto del 64avo y fíjense que ahora me curvó todos los elementos del objeto, incluida la punta de acá atrás. ¿Listo? Voy a alejarme. Ya yo tengo la cabeza del objeto que estoy haciendo. Entonces voy a copiar las propiedades de línea de esta otra parte para que sea visible, ¿sí? Y esta va a ser la cabeza, el cuello y el cuerpo de la botella. Me falta el gatillo y la línea que va acá, entonces voy a tratar de hacerlo rápido para que no se demore demasiado este video. Simplemente la línea que trace aquí, esta línea debe ser dentro otra vez de la misma estructura de cuartos, octavos y todo eso. En este caso podría simplemente utilizar, ya que las líneas van a ser gruesas,
podría utilizar simplemente este punto, ¿sí? Para que me quede la boquilla. Y para hacer el gatillo, voy a traer otra vez mis curvas. Entonces selecciono la curva, la copio. Una vez la razón por la cual me tengo que ir otra vez a las capas es porque una vez yo la selecciono, esa curva de la capa donde están la retícula, enseguida me manda esa capa. Entonces para volver otra vez a la capa donde estoy trabajando, me toca venir acá a capas y seleccionarla. Voy a pegarla aquí, ¿sí? Y esta va a ser la que me defina el gatillo que yo estoy utilizando. Entonces lo primero es alinearla con la retícula y fíjense que ya eso me genera la primera parte del gatillo, me falta la segunda parte que vendría aquí. Y esa segunda parte lo que voy a hacer es simplemente voy a mover este objeto dentro de la retícula. Entonces para moverlo dentro de la retícula voy a seleccionar esta, voy a hacerle objeto otra vez, transformar, reflejar, vertical, ok, y ahora lo voy a arrastrar, fíjense, está alineado, esto ya me genera dos puntos guía, un punto guía aquí, que yo puedo simplemente llevarlo, ¿sí? Que este es creo que un 16avo, si no estoy mal, y eso me permitiría a mí, por ejemplo, mover esta circunferencia a que el centro sea un 16avo. Devolvámosla y dupliquémosla ahora, hundiendo la tecla Alt, hasta que intersecte ese punto y ya me da la primera parte del gatillo, miren. Pero este gatillo está muy largo, entonces yo quiero bajarlo. Para bajarlo voy a hacer lo mismo. Simplemente voy a traer este objeto, otra vez objeto, transformar, reflejar, vertical, ok. Y ahora lo voy a bajar, ¿sí? Intersectado otra vez. Y ahora voy a desplazar esta circunferencia. Voy a primero traer la línea guía que esto me genera. Y ahora voy a desplazar esa circunferencia. De hecho, hay dos líneas guía. Yo puedo escoger cuál de las dos quiero utilizar. Porque una es el centro, esto sería un 64avo y esto sería un 32avo, ¿sí? O 16avo, 32avo, si no estoy mal, perdón. Y voy a empezar a mover ese hasta abajo para ver dónde me queda mejor. En este punto, si lo muevo más, fíjense que yo creo que queda muy pequeño el gatillo. Creo que el punto ideal es este punto, ¿sí? Intersección, el centro, en el 32avo y aquí me genera el gatillo. Listo. ¿Qué voy a hacer? Este objeto, para yo tomar esta media luna que está acá, tengo que recortarla. Entonces, este objeto, selecciono el segundo y le digo Pathfinder y le digo recortar. Entonces, fíjense que ya tengo la media luna. Ahora lo que tengo que quitarle es todo lo demás que no utilizo allá. Entonces lo que voy a hacer es, primero le voy a quitar la mitad de arriba. Entonces simplemente trazo un cuadrado que se intersecte con todos los puntos y selecciono la media luna y le digo recortar. Eso es lo que hace, perdón, esto, recortar. Es que ya yo tenga el gatillo dentro del espacio, ¿sí? Y ahora puedo hacer exactamente lo mismo que hice con la botella antes, con la etiqueta, perdón, es copio este objeto, lo pego enfrente y ahora me aseguro diciéndole Arrange, Bring to Front, aseguro que está en la parte de arriba y luego selecciono el gatillo y le digo otra vez recortar. Y ahora el gatillo va exactamente en el espacio que yo quiero. Yo puedo curvar este gatillo también con las guías que yo tengo y seguramente me va a tocar, porque si no esta punta de pronto se va a salir, pero ya miraré cuando le extienda la línea. Entonces, vámonos aquí, ya tenemos casi todo. Entonces ahora seleccionemos este objeto, este objeto. Va a darles el color ahora. Entonces lo primero que voy a hacer es, para que yo no tenga que estar saltando a copiar propiedades de todo esto, lo primero que voy a hacer es, voy a irme aquí a Swatches y voy a crear una nueva. Entonces le digo una nueva carpeta. Ah, me dice que tengo que crearla a partir de algo que ya esté registrado, entonces yo puedo seleccionar esto, por ejemplo, de una vez de entrada y le puedo decir crear y le digo aquí médico, ok, y ya me va a crear, fíjense, de una vez me creó los dos colores que ese objeto tenía, ¿sí? El color oscuro y el color clarito. Si no, yo simplemente puedo agarrar el color, arrastrarlo y meterlo dentro de la carpeta, ¿sí? Fíjense que aquí me creó un color, y como yo lo arrastré, este color no quedó exacto, miren el color 2833 1301, mientras que el de aquí es 28313 0. Por alguna razón aquí me creó
un 0,1 ah, no, es que es 1, es porque existe un color igual a ese. Entonces simplemente borrémoslo, seleccionémoslo y lo borramos. Yes. Listo. Vale, perfecto. Entonces ahora voy a regresarme aquí y voy a copiar las propiedades de línea de este objeto inicialmente, pero ahora yo puedo simplemente seleccionar el relleno y ponerle el relleno, el color ya me aparece aquí, de ese color. Y ahora voy a hacer lo mismo con la etiqueta, la selecciono, copio propiedades de línea de este objeto y ahora la relleno con el segundo color oscuro. Y ahora me voy a la parte de arriba y estos tres objetos, el gatillo, los voy a hacer con la línea de color oscuro y con relleno blanco. Perfecto. ¿Qué me falta? Me hace falta este brillo. ¿Sí? Ese brillo, si se dan cuenta, no es parejo. Y lo que yo quiero es que funcione dentro de la misma estructura. De hecho, esta etiqueta creo que la voy a bajar luego, pero bueno, por ahora dejémosla ahí. Lo quiero crear dentro de la misma estructura que yo estoy manejando. ¿Sí? De hecho, tal vez esta botella, para que tuviera la misma estructura, sería ideal que tuviera de color externo este y de color interno este. De pronto se ve más claro el icono. Y ahora le voy a hacer el brillo en la parte de acá. ¿Listo? Entonces voy a irme a donde debe ir el brillo y voy a crearlo aquí. Para eso, otra vez, las mismas curvas que yo estoy utilizando. Fíjense que en esta curva yo utilicé esta curva de acá, si no estoy mal. No, mentira, esta curva de acá. Entonces la voy a copiar, otra vez capas, me voy a la capa donde estoy trabajando y la pego y la ubico donde estaba, que era aquí. Entonces alinear con los centros, alinear arriba, alinear al costado, listo. Ese fue donde se ubicó. Para que el brillo quede relacionado con esto, yo debería empezar a reducir este objeto. Pero yo quiero reducirlo también dentro de la retícula. Eso significa, voy a irme al ver outline, que yo debería buscar aquí las mismas diagonales que yo estaba utilizando arriba. Voy a buscar dónde me quedó mi diagonal. Voy a traérmela. Aquí se vuelve difícil ver dónde estoy, pero si se dan cuenta, aquí, este, por ejemplo, sería un punto que yo podría trazar, que sería la mitad entre este punto y este punto. Entonces yo puedo traer una línea guía y colocarla ahí. Puedo traer una línea guía, se descuadró creo. Vamos a acercarnos más porque no quedó exacto, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta no está cuadrada exacta, entonces cuadrémosla exacta. Tiene que quedar alineada. Ahí se está, fíjense, está alineada la línea guía. Y voy a traer una segunda línea guía y alinearla aquí. ¿Vale? Y ya yo tengo, miren, tengo todas las divisiones posibles de reducción de esa curva. Entonces volvamos para echarle un ojo un poco a cómo se ve a la vista desde acá. Y vamos a coger este círculo. Y ahora voy a hundirle, reducirlo, pero hundiendo la tecla Shift y hundiendo la tecla Control. Para que, no, mentira, Alt. Para que reduzca con el centro en el mismo lugar y de manera pareja. Entonces yo digo, el siguiente punto podría ser aquí, ¿sí? Del brillo. Entonces me da suficiente espacio en el costado, ¿sí? Para que haya un espacio dentro de esto y me queda esta curvatura acá. Voy a hacer la siguiente parte del brillo. Entonces tendría que tener una más abajo. Fíjense que aquí ya vendría esta línea para hacerlo de ese grosor o vendría la siguiente que sería esta línea, ¿sí? Entonces le voy a decir control C, control F y lo que voy a hacer es que voy a reducirlo al siguiente punto que sería esta intersección, no, esta intersección, ¿sí? Que es esta línea de acá. Eso significa que esta distancia entre los dos es un círculo exactamente de un 32avo de este espacio. Ese círculo voy a necesitarlo, así que voy a crearlo aquí, utilizando también las intersecciones, un 32avo, lo que significa que este círculo va a ir, ese círculo va a ir
al borde de mi brillo, que va a ser seguramente aquí, y luego hacia abajo, como lo tiene Daniel colocado como un adicional, ¿verdad? Listo. Entonces, para hacer este corte de esta circunferencia, lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar esto y voy a utilizar este nodo que está aquí para generar un primer corte que lo voy a hacer de exactamente 45 grados. 45 porque las líneas que estoy utilizando dentro de mi retícula son de 45 grados. Entonces 45 me deja en 135, si ven ahí las indicaciones, voy a buscar que sea exacto. Illustrator no permite hacerlo con ahí, 135. No tiene ninguna herramienta que me permita hacerlo exacto, sino cálculo manual. Y aquí lo voy a poner exactamente en 180, otra vez a mano. Tengo que buscar que llegue a 180, está poniendo el problema. 179.9298. 180, perfecto. Listo. Este va a ser el primer brillo. Entonces lo que va a hacer es que va a seleccionar este objeto que está arriba del otro y simplemente selecciono los dos y corto. Y ahora voy a colocarle estas curvas. Entonces para eso me voy a ir otra vez al ver el outline y me voy a acercar bastante a este brillo para yo poder verlo bien. Voy a seleccionar una de estas y duplicarla y otra vez alineada, ahí debe quedar exacto. Y la segunda voy a seleccionarla otra vez, duplicarla. Esta va a ser un poquito más problemático porque debe quedar el centro sobre la diagonal. Entonces me voy a acercar bastante más. Fíjense que aquí se descuadra porque no está cuadrado con el centro. Entonces lo que hago es el centro lo coloco en la diagonal y garantizo que los bordes estén tocando. Listo. ¿Sí ven? Entonces aquí y aquí está bien. Listo. Entonces ahora me voy a volver a la vista de GPU y ahora voy a coger esta circunferencia y esta fracción del aro y voy a unirlos en un solo objeto, seleccionar este otro objeto y voy a darles sin relleno y color blanco. Ese blanco no me quedó del todo blanco, voy a seleccionar aquí y seleccionar blanco, blanco. Listo. Me alejo. Y si se dan cuenta, entonces ya tengo, este por ejemplo, creo que quedó demasiado cerca el uno del otro, porque no está dando ni siquiera una porción. Entonces lo que voy a hacer es, con las mismas líneas guía, recuerden, por aquí va a estar mi diagonal, entonces ver outline, miren aquí está la diagonal, voy a bajarla aquí, garantizando que esté haciendo contacto con las esquinas, y eso me genera un nuevo punto aquí. De hecho, fíjense que este no lo haría alineado, por eso es que no tengo una distancia exacta. Entonces lo voy a alinear esta línea guía aquí, y voy a darle al menos una distancia de un 32avo. ¿Listo? Volvamos a la vista de GPU. Eso está mucho mejor. Fíjense. Entonces tengo un icono que está construido sobre la retícula completamente. Aquí tengo un problema todavía. Este es el único que no he solucionado. Vamos a solucionarlo dándole una curvatura a esta esquina. Entonces vámonos a vista de outline. Fíjense que uno de los problemas que tenemos aquí, vamos a trazar las diagonales, es que, dejemos una línea guía acá, intersecta, y tracemos la diagonal aquí, intersecta, intersecta. Si esto fuera tracemos otra línea guía aquí, bajémosla. Si esto fuera una recto, no tendríamos problema, pero como no es recto, vamos a buscar que al menos el centro que yo esté girando esté dentro de la retícula. Entonces voy a, pasemos vamos otra línea aquí, guía desde acá, guía desde acá, y miremos a ver si encontramos un punto donde podamos girar. En este caso voy a girar solamente hasta esta línea guía.
¿sí? Esta pequeña curvatura va a hacer que cuando ya yo lo visualice en GPU, ya no me aparezca toda esa salida ahí que tenía antes. Aquí hay un problema, pero pues simplemente pareciera que hubiera, por la forma del corte del elemento, que está ubicado en el lugar equivocado, pero lo que vamos a hacer es mandarlo hacia atrás. Y ya nos desaparece ese error de visualización. Ah, perdón. Listo. Entonces fíjense que ahora tenemos un icono que está todo construido sobre la dinámica de la retícula, sobre la dinámica de octavos, 16avos, 32avos, 64avos, y que cuadra todo con los objetos. La ventaja más grande de eso es que fíjense que cuando yo estaba haciendo todas las curvas y todo, pegando todos los objetos, no tenía que preocuparme tanto porque cuadraran como en este icono que tiene Daniel, que muchas cosas se descuadran. No tengo que preocuparme por eso, porque específicamente los iconos y los objetos todos están cuadrando con una línea que hace parte de la retícula que yo decidí. ¿Sí? Entonces miren la diferencia de visualización entre los dos, como de pronto si vemos este, vamos a moverlo a, ¿por qué me lo desagrupó? Por alguna razón me desagrupó esto, no me di cuenta cuándo. Ah, porque estoy seleccionando, perdón, con la herramienta inadecuada. Entonces fíjense que si yo traigo este para aquí, vemos cómo este está articulado dentro de la retícula y este no está articulado dentro de la retícula. Espero que todas estas indicaciones sean útiles para ustedes y que cuando estén trabajando en sus iconos les ayuden a armarlos de mejor manera. Voy a terminar este video y mandarlo, subirlo a YouTube para que ustedes puedan verlo desde su computador. Entonces, que tengan una buena resto de semana y muchas gracias y espero que sea esto útil. Bueno, bueno, hasta luego entonces. Chao.